Bueno, ahora sí, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Ahí me están escuchando. Sí, señora, buenas noches, instructora. Bueno, buenas noches. Bueno, voy a explicar cómo va a ser la metodología de este curso. ¿Qué vamos a hacer de las clases para las personas que, digamos, no se pudieron conectar el día que corresponde? Yo siempre les voy a estar guardando o les voy a más bien enviar a sus, ya, voy a enviarles al grupo siempre las grabaciones, un link por YouTube. En estos momentos ustedes están viendo en pantalla lo que corresponde a la guía de aprendizaje. Esta guía de aprendizaje se va a encontrar en ¿cómo lo llamamos? Hay una parte de Google que tiene unos tableritos y eso se llama Classroom. Ahí yo voy a colocar las actividades. También les voy a estar compartiendo el código de acceso. Ahorita miro si puedo ingresar y si el internet pues también me da para poderles mostrar. O si no, mañana les estaría enviando un videíto, yo creería, cómo acceder a Claro. Y allí van a encontrar las actividades que hay que hacer. Este curso se llama Implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el curso de las 50 horas que es solicitado por el Ministerio de Trabajo a todas las empresas, a todas las personas, independientemente del tipo de contratación. Ahorita lo vemos. ¿Qué más le puedo decir? Este curso también tiene una vigencia de 3 años. Por eso no es factible, digamos, que se repita cada 2 años, no, tiene una vigencia de 3 años. A los 3 años, pues ya hace poco el ministerio sacó una resolución en la cual decía que después de hacer el de 50 horas, corresponde hacer el de actualización a los 3 años, el de 20 horas. Y ese 20 horas dura 3 años también vigente y después de esos 3 años, otros 20 horas, bueno, así sucesivamente hasta que el ministerio pues tenga, digamos, algún cambio que desee hacer. Este encuentro que estamos teniendo en estos momentos se llama un encuentro sincrónico. Estamos en el mismo lugar y tiempo, por así decirlo. Y el otro tiempo se llama asincrónico, que es cuando ustedes estén haciendo sus actividades o cuando ustedes me colocan un correo o cuando me escriben por WhatsApp o cuando escriben en el grupo o algo y yo les envío alguna información o les hago una explicación o bueno, o algún requerimiento que necesiten. La competencia de este curso, que ahí se va a ver en pantalla, se llama Desarrollar actividades básicas establecidas en este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según los lineamientos dados ya por el Ministerio de Trabajo. Y tiene 5 resultados de aprendizaje. Uno es determinar la información que se requiere para hacer el diseño de ese sistema de gestión de acuerdo con esa normatividad. El otro es determinar acciones de prevención de accidentes de trabajo laboral. El otro es desarrollar métodos para la identificación de los peligros y riesgos. El otro hace referencia a acciones de mejora continua. Y el último hace referencia a mecanismos de verificación. El curso va a estar certificado por 50 horas. Eso no quiere decir que vamos a vernos 50 horas de manera asincrónica. No, yo les voy a contar un tiempo va a ser sincrónico y otro asincrónico. Todo va a ser por este medio, siempre nos vamos a ver los días miércoles a las 7 de la noche. Las clases o la formación más bien va a durar más o menos 1 hora y media. Si de pronto nos extendemos un poquito más, es porque, digamos,
van a participar ustedes, porque van a hacer preguntas, porque van a poner ejemplos, entonces se extiende. O en su momento, para no yo no recortar pues el tema, me voy a extender como un poquito más. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero por lo general casi siempre vamos a estar conectaditos 1 hora y media. Entonces, esta guía que también les estoy mostrando va a estar colgadita ahí en Claro. Y acá, digamos, la plataforma, pues que sí vamos a manejar acá, tengo que cambiarles, ahí dice territorio, pero no vamos a trabajar la oficial del SENA, por a veces que presentan fallas, ¿sí? O a veces como que se les dificulta el ingreso a ustedes por ahí. Entonces vamos a trabajar una de Gmail más fácil. Y por Meet, que también, que es este medio de comunicación que tenemos. Van a encontrar lo que es unas actividades para ese resultado. Entonces son 5 resultados de aprendizaje. Lo que hice esta vez, modificando, haciendo una pequeña modificación, es que vamos a hacer 4 actividades. Entonces, una va a ser un cuestionario inicial que va en Google Form, que ustedes ya han digitado cuando, por ejemplo, les compartimos el link para un pre-registro. El otro va a ser un estudio de casos de accidentalidad, en donde ustedes van a ver un video y ustedes hacen un análisis de qué fue lo que sucedió. El otro va a ser una matriz pequeña en Excel que yo les voy a compartir para que ustedes identifiquen los riesgos, para que los evalúen y para que determinen una jerarquía de controles. No va a ser una matriz GTC 45 porque es muy extensa, pero sí vamos a hacer algo más pequeñito que se puede utilizar para las pymes. Y las últimas 2 resultados de aprendizaje, lo que voy a hacer es, por medio de un cuestionario, los evalúo. ¿Qué, digamos, trae esta diferencia con, con esta metodología? Como estamos con, no de manera tanto virtual, sino como apoyo, más bien apoyo de mediación tecnológica, lo que vamos a estar haciendo es, o tienen que estar muy juiciosos, es enviando las actividades, porque a nosotros nos hacen seguimiento de cada uno de ustedes si envían o no las actividades. Entonces, digamos que cambia un poquito de manera presencial, porque uno pues está ahí, hacen las mismas actividades ahí en clase, esta vez no, esta vez es como lo que nosotros llamamos como tareas. El curso se pasa si ustedes tienen todas las actividades. ¿Sí? En este caso, las 4 que vamos a hacer. Si tienen las 4, pasan el curso. Si les falta una, no los puedo certificar, porque no tengo cómo soportarlo ante el SENA. Eso también quiero que quede claro. Si por alguna razón no pueden asistir, pues bueno, no se preocupen, pero sí les recomiendo mucho, como les voy a estar grabando siempre la sección, pues que la vean para que no entren tan perdidos a la próxima formación. Lo otro, más o menos iniciamos hoy, vamos a hablar un poquito, les voy a contar qué es esto de seguridad y salud en el trabajo, eh, voy a unificar vocabulario con palabras que ustedes en algún momento desde sus trabajos lo han escuchado, o si no han escuchado, pues digamos, en cualquier momento los puede identificar esas palabras. Y vamos a ir terminando este curso la última semana de noviembre. Estaríamos trabajando de esa manera. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, inquietud? Sí, profe, yo. Dime. Profe. Hola. ¿Tú nos puedes dar como la lista oficial de las personas que están en el curso para
tener presente si estamos o no estamos. Y esa es la guía que vamos a trabajar durante todo el curso. Sí, Ok, esa sí. sería la que. Bueno, sí, era ese como para mirar la lista, sí, porque pues yo le dije a unos aprendices y a unas chicas y pues me están preguntando porque no saben si están matriculados en este curso o en otros que vas a abrir. Ah, bueno. Los que están en el grupo del WhatsApp son los que ya están matriculados. Solamente acabo de permitir a una persona, eh, por tema de que van a hacer las tareitas juntos, solamente a esa persona pues doy autorización y ya hablé con ella para que pueda ingresar. Sin embargo, pues a ustedes les tuvo que haber llegado a sus correos que se están enrutando o ya están matriculados. Esa es la forma. Pero yo te puedo pasar eso internamente, Jenny, te puedo pasar esa información. ¿Para, para que, porque el próximo grupo pues ya inicia la primera semana de febrero, porque los dividí, ¿sí? Para que no quedara como tan llenitos. De noviembre, profe, febrero no. En noviembre, no, estoy más perdida. La cuarentena ya está haciendo estragos. Sí, de noviembre. Bueno, no sé qué otra inquietud tengan. Los otros que están tan calladitos. Bueno, yo sí pregunto mucho. Como yo te dije, estoy haciendo el reemplazo de una compañerita que no pudo asistir, pero pues le llevo la información. Es el, lo que tú decías de que yo no me pude pues matricular por lo de los 3 años, pero cuando pasen mis 3 años, ¿puedo hacer uno de 20 horas para seguir Ujú. el proceso? Sí, Ok. lo tienes y lo tenemos que hacer. Cada tres años ya este no va a tener vigencia, entonces tienen que hacer el otro que sería 20 horas, ¿sí? En estos momentos pues lo busqué y no está todavía con diseño curricular en el SENA, entonces toca esperar porque apenas creo que hace 2 semanas fue que salió ya oficialmente la circular del Ministerio de Trabajo. Entonces hay que esperar que hagan el diseño curricular, aunque ya el ministerio dijo que temas se tendrían que estar abordando en este tema, en ese curso de 20 horas. Bueno, también van a darse cuenta que cuando en semanas, por así decirlo, que nos vamos a encontrar, y no todas las veces me voy a conectar con cámara. ¿Sí? Eso no quiere decir que no esté ahí pendiente de ustedes. Por ahí veo que alguien está escribiendo por el chat y tampoco puedo, cuando esté ya ingresen, no puedo estar revisando, digamos, el grupo de WhatsApp ni nada de eso. Entonces, si tienen ahí alguien si están ustedes y contestan porque no sé qué es lo que están preguntando, me pueden ayudar en eso. Lo otro es que el curso se vuelve más ameno cuando ustedes participan, cuando ustedes dicen sus inquietudes, cuentan sus experiencias, o que no se vuelva tan tedioso y tan aburrido, digamos, y se vuelva más algo como una clase de un diálogo. Profesora, buenas noches. Buenas Y noches. quería preguntarle, digamos, las actividades que se hacen o pues, las tareitas, ¿es de acuerdo a la empresa que tenga uno o usted da unos parámetros generales? Pues digamos, la que es el cuestionario inicial, no, pues es más que todo de falso, verdadero, selección múltiple. Lo mismo los otros, que es teniendo en cuenta el decreto 1072. La que es de estudio de casos de video, tampoco, porque yo doy unos casos específicos y ustedes toman uno, si están ahí, digamos, pueden entregar grupal, digamos, conocen dentro del curso, lo pueden hacer y entonces responden a ese análisis de accidentalidad. Pero la que es, por ejemplo, la parte de la matriz de las pymes, esa sí la pueden enfocar en su empresa. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, ese sería. Y Hola, tampoco, buenas noches. hola Andrés, ¿Cómo estás? bien. Saludos a todos. Una pregunta. O sea que
todos los trabajos y toda la información referente al curso va a ser vía Google Classroom, ¿cierto? Ujú, sí, Ah, ok, 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 listo. Entonces, nada por la escena virtual ni nada de eso. no, no, Súper, listo. porque ya ha pasado y yo ya he visto varias cositas ahí que a veces no los dejan subir las tareas, que se pegan, que a veces es difícil el acceso para algunos, bueno, que algunos no se acuerdan la clave. Entonces, mientras que en administración educativa ponen el correo, miren para recuperar, a veces no les dan rápido la solución, pues va pasando el tiempo y se van como uniendo varias actividades y esa no es la idea. Por eso traté de colocar esta vez las actividades un poco más enfocadas a cuestionarios, como porque sé que es un poco más fácil. ¿Sí? Eso no quiere decir que estemos bajando la calidad, no. Y digamos, lo que voy a tratar es mostrarles cuando esté hablando de un caso puntual, por ejemplo, que pida el ministerio, entonces voy a estarles hablando de eso. Ejemplo, un plan de emergencias. Yo no voy a poner en un curso, ¿sí? Hacer un plan de emergencia, eso lo da uno en pregrado de la carrera, pero yo sí les puedo mostrar cómo es un plan de emergencia, ojo con lo que debe contener ese plan de emergencia, eso sí lo podemos eh, mostrar. Es como Listo. enfocado en eso. Muchísimas gracias. Bueno, Sandrita, si por algún motivo no puedo ingresar al Classroom por temas de conectividad, ¿nos puedes dar el chance de tu correo electrónico o tu WhatsApp? claro que sí, claro que sí. La idea es que busquemos soluciones, ¿sí? Que permitan, digamos que no se les dificultó, entonces tenemos correo electrónico, también se los voy a compartir. Y ya pues la otra opción, entonces a cuadernito y fotico de WhatsApp también es válido, ¿sí? Como les quede a ustedes también fácil por acceso de conectividad. Listo, gracias. Bueno, bueno, entonces esa es la guía de aprendizaje. Esta va a estar compartida para todos. Mm, Acá está más o menos, pues nosotros tenemos que estipular como un plan de trabajo. Y yo nunca coloco fechas, digamos, específicas, sino que les doy como más o menos una idea. Este cuestionario inicial pues debe estar para octubre, el estudio de casos de accidentalidad noviembre, la matriz en noviembre y el último cuestionario pues noviembre, más o menos. También ha pasado que a veces vamos, supongamos, en matriz y por allá hay algunos que no han podido entregar el cuestionario inicial, el estudio de casos. Entonces, en ese caso, yo lo que siempre hago es enviarles a ustedes al grupo de WhatsApp una fotico, ¿sí? Con el nombre de cada uno y cuando está la letra A, quiere decir que está aprobado y que están al día. Y cuando ven un cajoncito de color rojo, quiere decir que hay un faltante. Entonces, ahí van a llevar el control, digamos, de ustedes, de qué actividades hacen falta. Y también las pueden entregar, no sé, digamos, la última semana, siempre y cuando sea antes de que se cierre la ficha, 2 días antes para yo poder revisar, subir notas. Eso también es permitido. No es lo ideal, para un docente no es lo ideal, digamos, encontrar última semana estar uno revisando actividades o tareas de la primera semana porque, digamos, a uno se le pueden pasar cosas eh, o de pronto no alcance uno totalmente a revisar. Entonces, eso sí, les recomiendo encarecidamente que actividad que se ponga,
pues tratarlas, van a tener más o menos una semana para hacerla, para que no se les vaya a unir demasiado. Y así también me queda más fácil en el momento ir llevando el control de esos aprobados. Bueno, a compartir la presentación. Pues esto ya ustedes hoy ingresaron muy juiciosos con este tema de apagar audio, apagar cámara. Eso es para tener una mayor conectividad y más en la noche. Y vamos a empezar a ver algunas palabras, algunos conceptos. Entonces, el primer concepto que aparece es amenaza. Y la amenaza hace referencia a un peligro que es latente, pero que es un evento físico que puede ser natural o también lo puede originar o causar el hombre. No es lo ideal, pero a veces lo causa el ser humano. Es de manera accidental y las amenazas hacen referencia, digamos, a que haya un daño en una propiedad, en un bien, en un servicio. Las amenazas se clasifican, las vamos a ver más adelante, pero se clasifican en, por ejemplo, naturales o antrópicas, que no son causadas directamente por el ser humano, pero aparecen sociales, aparecen, digamos, eh, de explosión accidental. Las sociales son disturbios, marchas, por ejemplo, que sucede. Esas son la parte de amenazas. Y esta palabra hace referencia a lo que es un plan de emergencia. Entonces, dentro de un plan de emergencia, uno hace un inventario de amenazas y hace una calificación. Y de ahí sale también lo del tema del simulacro. La evaluación del riesgo ya es un proceso para determinar ese riesgo asociado a un nivel de probabilidad. Eso lo vamos a ver en qué, en la matriz de esa pyme que vamos a estar construyendo. El autorreporte y condiciones de trabajo y de salud. Entonces, el autorreporte para seguridad y salud en el trabajo es un proceso en el cual uno hace, digamos, una encuesta y en esa encuesta le dice uno a los trabajadores, por favor informe qué condiciones inseguras ve en su trabajo. Entonces, ahí es donde el trabajador, digamos, nos informa todas esas condiciones que no le gusta, la silla, la mesa, se queja del calor, se queja porque está lloviendo mucho, que le da frío, bueno, todo eso. Y esos son condiciones. Y aparece los actos inseguros, que eso sí no lo cuentan ellos. Cuando ellos cometen imprudencia, por ejemplo, bajar una escalera con un celular en la mano o bajar una escalera contestando una llamada o conducir con manos libres, que tampoco ya es permitido, pero pues lo hacemos. Comer en ese sitio de trabajo. Entonces, son cosas que ellos no cuentan. Pero esta parte de condiciones de salud, miren que desde hace tiempos se estaba solicitando y uno, digamos, desde el área de seguridad y salud en el trabajo hace un seguimiento a esa parte fisiológica de ese trabajador. Entonces uno les pregunta qué antecedentes tiene, genéticos, es que mi papá sufre de hipertensión o yo tengo hipertensión o tengo diabetes, bueno, pero ahorita con esta parte del COVID, pues digamos que se agudiza un poco más y cada vez en los protocolos dice que se debe tomar temperatura, pero también se debe saber en qué condiciones está ese trabajador, pero no porque haya un médico laboral ahí, sino porque uno está confiando de que ese trabajador está informando de verdad sus condiciones, porque pueden variar de un mes a otro si tiene síntomas. Entonces, ahí, digamos, hace referencia a esas encuestas. Y esas encuestas también las vemos mucho
por ejemplo, en el tema de las EPS. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, un cambio de EPS, a nosotros siempre nos hacen llenar un formulario para saber qué antecedentes tenemos. Eso es algo también referente a eso. Aparece la palabra no conformidad, que es cuando no cumplimos un requisito. Ese requisito en estos momentos es algo legal que coloca el Ministerio de Trabajo, o si estamos hablando de protocolos de bioseguridad, pues lo coloca, digamos, el Ministerio de Salud. El peligro hace referencia a la fuente donde se está generando ese daño. Supongamos, tenemos una máquina de coser, que todos hemos visto de nuestras mamás o digamos nuestras abuelas, una máquina de coser. Cuando ustedes ven esa máquina de coser en esa mesa, ahí está el peligro. Diferente es ya cuando está inmerso la abuela o la mamá o uno cosiendo. Entonces ya se vuelve un riesgo. La parte de rendición de cuentas lo hemos escuchado mucho, digamos a nivel nacional o en el municipio, que nos dice, bueno, vamos a rendir cuentas, el alcalde de Pereira, el gobernador, una entidad estatal, el SENA también rinde cuentas, pero acá, digamos, en las empresas a quienes se les delega responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo porque conforman un vigía, un copaz o porque son unos brigadistas, ellos deben rendir cuentas. Por lo general, yo personalmente, digamos, comprometo un poco más a ese representante legal y le digo, usted también debe hacer rendición de cuenta a sus trabajadores, digamos, de el presupuesto que usted está dando o que está gestionando para este sistema de gestión. Y también rendir cuenta de que se ha gastado ese dinero, bueno, o cómo lo han invertido. Aparece la palabra revisión proactiva, que ya es un compromiso, digamos, de ese empleador de adelantarse o anticiparse, digamos, a las acciones, no esperar que sucedan. Ejemplo, un trabajador se accidenta porque eh, se cae de esa silla. Eso ya no es proactivo. Diferente es, por ejemplo, ver una silla que no está cumpliendo y ese empleador se anticipa y dice, bueno, voy a hacer un cambio de sillas para que todos estén cómodos. O yo tengo este punto de encuentro y no es el más adecuado porque están pasando líneas de alta tensión. Digamos que ahí cambia el punto de encuentro y es antes de que suceda pues algo. Ya la revisión reactiva ya son acciones que van encaminadas a una vez sucedió. Entonces, ya una vez que se accidente esa persona en el trabajo, pues ya que toca tomar medidas para que no se nos vuelva a accidentar otra persona. O si ya hay un muerto, pues obviamente con más énfasis tomamos medidas para que no exista otra posibilidad de eso o alguna enfermedad de tipo laboral. Bueno, el riesgo ya es lo que yo les decía, esa máquina de coser, cuando está la abuelita ahí cosiendo, la mamá, entonces ya existe algo que ya es la probabilidad de ocurrencia con la severidad, que hace referencia a la consecuencia. Eso lo vemos más adelante. En cuanto a la evolución que ha tenido esto de seguridad y salud en el trabajo, pues todo nació desde el año 1984 con lo que antes llamábamos el programa de salud ocupacional. Eso sencillamente era una seta con un montón de hojas, pero se nos seguían accidentando personas, se nos siguen enfermando y todo lo que hacían las empresas era pasarlo como si fuera algo de accidente común o enfermedad común, o sea, la EPS. Después de eso aparece en el año 89
con la resolución 1016 la reglamentación y el funcionamiento de ese programa de salud ocupacional, como que ahora sí cómo va a funcionar. Y ahí existían lo que son programa de medicina, de higiene, seguridad industrial. Todo eso existe, sino que ya se llama un sistema de gestión. Con esta ley que aparece en el año 2012, que es la 1562, digamos, el ministerio hace un cambio muy drástico en la parte laboral. Lo primero que hizo fue decir que eso ya no se iba a llamar un programa de salud ocupacional, sino un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto fue lo que decidió. Y esa idea de que ya se pasara a un sistema de gestión fue una decisión de la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, en donde está Colombia, en donde está Perú, Bolivia, Ecuador y en ese entonces también Venezuela. Esos países se reúnen y desde la Organización Internacional del Trabajo y desde la OMS, que hacen seguimiento a nivel mundial sobre la salud, sobre la seguridad y salud en el trabajo, pues se dan cuenta que a nivel de Sudamérica, pues estamos como en época prehistórica, por así decirlo, a diferencia de Europa, especialmente de España. Cuando ellos comienzan a ver esos llamados de estas organizaciones, pues estos países se reúnen y toman una decisión. Y esa decisión fue establecer o cambiar ya a un proceso lógico por etapas del planear, del hacer, del verificar y el actuar de un sistema de gestión, donde como que existiera un mayor compromiso por parte de esos países y finalmente, pues lo que hace el país es tirarle la pelotica a las empresas, independientemente del tipo de contratación. De ahí ellos también dieron como las directrices y cada país, digamos, decide en qué momento. Para nosotros, siempre todo comienza desde una ley. La ley trae como los conceptos jurídicos y para bajarlos, por así decirlo, a las empresas, ya sacan el decreto o la resolución y finalmente la circular. Y solo en el año 2014, con este decreto 1443, dieron los lineamientos, porque acá solo dijeron cambió, pero nunca dijeron cómo cambió o qué es lo que realmente se tiene que tener en cuenta. Solo hacen el cambio o las directrices en este decreto. Antes que se me olvide, esta ley también, el otro cambio drástico que se da es en el tema de las ARLs. Entonces, las ARL se han caracterizado, no sé si hay alguno que trabaje allá en una ARL, pero en su mayoría, no todas, digamos, reciben esa compensación por cada trabajador, pero no prestan un acompañamiento a esa empresa. Porque a veces dicen una empresa pequeña, pues no le sale si tiene uno o dos trabajadores para enviar a un profesional a que los capaciten. Hay otras medidas como esta. Entonces comienza como el ministerio a poner en cinturita un poquito a la ARL, a ese acompañamiento, así sea digital, a las responsabilidades y a dejar muy marcado cuál es la responsabilidad del empresario y cuál es la responsabilidad de una ARL. Porque también pasaba eso, que se tiraban como la pelotica y no se sabía. Entonces hace ese gran cambio ahí. Cuando sale ya este decreto y da los lineamientos en las empresas de nuestro país, pues como todo, lo tomaron como en broma, por así decirlo. Y bueno, esto no va a pasar nada, esperemos hasta el final, porque eso al fin siempre lo corren, lo corren. Y ese es el pensar de muchos empresarios. Entonces, el ministerio comienza a sacar, digamos, unas modificaciones, primero al 1072, que ahorita les hablo de eso, pero con este decreto 052, digamos, dio
o en su momento en el 2017, informó que las empresas, dependiendo del tamaño de los trabajadores, del tamaño, pues por trabajador, se daba, digamos, unos tiempos. Si la empresa era pequeña, se les daba 6 meses, y cuando la empresa era muy grande, más de 100 trabajadores, les daban hasta un año para un sistema de gestión. Eso fue imposible, porque un sistema de gestión no se crea de la noche a la mañana, porque se tienen que tener soporte y evidencias, y porque todo tiene que ser como un engranaje que funcione. Entonces, no sirvió, se quedó ahí y pasó lo mismo. Digamos que las empresas no hicieron lo que tenían que hacer, y bueno, después lo que busca el ministerio es unificar todo por decretos. Y así empezó. El ministerio lo hizo primero el de Industria y Comercio, y Turismo unificó todos los decretos en un decreto único reglamentario, y posterior siguió este Ministerio de Trabajo. Entonces, en ese decreto 1072, que es un decreto como de 300 páginas, ahí, digamos, ustedes pueden encontrar todo el tema laboral, el tema de, por ejemplo, de pagos de las cesantías, de la prima, toda esa información. Pero en el capítulo sexto se centra, digamos, los lineamientos para el sistema de gestión. Eso también se les voy a mostrar más adelante, no hoy, en las otras formaciones. Y en ese 1072 lo que hizo con este decreto 1443 es adherirlo. Entonces, cuando uno abre el 1072, se da cuenta que referencian mucho a este. Bueno, después de sacar esto acá, que no sirvió para nada, saca la resolución 1111 en el 2017. Y esta resolución buscaba, digamos, que las empresas comenzaran a implementar de acuerdo a unas fases. Entonces, como lo sacó en el 2017, de junio, recuerdo que de junio a agosto tenían que hacer una evaluación inicial. Y esa evaluación inicial era un diagnóstico para las empresas, donde era una lista de chequeo que cada empresa, específicamente la persona de seguridad y salud en el trabajo, decía si cumplía o no cumplía un requisito. Después de agosto le decía a las empresas, bueno, tienen hasta diciembre para hacer toda la documentación de ese año 2017. Después pasaba al 2018 y les empezaba a dar, tiene todo este año para implementar. ¿Qué pasó? Algunas empresas, por ejemplo, acá en Pereira, eh, se alcanzaron a hacer visitas de inspecciones del Ministerio de Trabajo, y como no veía que se estuvieran cumpliendo las fases, los multaban e inclusive llegaron a sellarlos. Eso pasó más que todo por la séptima con 17. Pero cuando sacaron esto, digamos, el ministerio sí no cometió un error, porque ahorita se van a dar cuenta de algo, sino que él trató de unificar todas las empresas, y todas las empresas son muy diferentes, y más que todo las pequeñas, a veces tener esto es muy tedioso porque piden muchos documentos, porque piden muchas evidencias, y es muy costoso. Entonces, bueno, hubo un problema y empezaron algunos empresarios a demandar y como apelar, más que todo, no tanto a demandar, sino a apelar esta resolución, que hubiera un cambio. Y ese cambio, digamos, que se hizo o que se dio, fue que apareciera esta nueva resolución, que es la 312 del 2019, inventándose algo que dice estándares mínimos. Le dio contentillo, por así decirlo, a las empresas pequeñas, principalmente a las empresas agroindustriales, piscícola, y ahora les muestro por qué. Pero les hizo también unos daños a algunos empresarios al confundir esto de estándares mínimos. Entonces, se ha presentado la confusión a nivel empresarial
qué estándares mínimos que el Ministerio de Trabajo va a ir y mirar esta resolución y que en esta resolución, digamos, hay unos mínimos que tiene que cumplir y con eso pasa y no pasa nada. Eso es mentiras, porque cuando un trabajador se nos accidente, ahí sí vienen los problemas por no tener esos controles que no están descritos en esa resolución 312. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, inquietud o vamos bien con la historia? ¿Una empresa con cuántos empleados mínimos debe afiliarlos a la ARL o no hay un mínimo? No, no hay un mínimo. Con un trabajador que tenga, ya, toca pagarle ARL, toca pagarle salud, toca pagarle pensión. ¿Sí? Y ya, bueno, y caja de compensación, pero eso ya es otra cosa. Digamos, la parte de seguridad social. Entonces, digamos, yo tengo una tienda. Yo siempre pongo el ejemplo de una tienda de barrio. Monto mm, una panadería, una carnicería. Entonces, uno se da cuenta en los barrios que sucede que llegan a trabajar y no los afilian. Y cuando pasa algo, yo siempre digo, ese empresario tiene que sacar plata de su patrimonio para indemnizar a esa persona. Debió haberse curado o blindado más bien en hacer una afiliación. Ok, Bueno, gracias, profe. En el chat tienes preguntas. gracias, Jenny. Sí, Luisita, Luisa, ya no se sigue tanto ese decreto 1443, se sigue el decreto 1072. Se los voy a mostrar en su momento, como para que ustedes se fijen. Algunas veces lo voy a proyectar para que tengan como una idea, y porque ahí tengo como, a veces refuto mucho ese decreto porque tampoco es como, digamos, muy amigable para leer. Hablan, por ejemplo, comienza hablando de política y por allá como a las 2 hojas vuelven a hablar de política, de seguridad y salud en el trabajo, entonces como que uno se pierde en el hilo conductor de esa lectura. Pero se debe seguir, es el 1072 en su capítulo sexto. Listo, Luis. Bueno, hay algunos cambios también, digamos que aparecen en normatividad que no trae los estándares mínimos. Entonces, está la resolución 2013 del 86, que se reglamenta el funcionamiento de esos comités de seguridad, higiene industrial. Esto es lo que se llama el COPAS. Aparece el decreto 1295 de 1994, que es lo que reglamenta el vigía. Más adelante lo vamos a ver, con cuántos trabajadores debo yo tener un vigía y a partir de cuántos debo ya tener un comité de higiene y seguridad. Aparece la ley 1010 del 2006, cuando se reglamenta ya el tema de medidas de prevención y hostigamiento de acoso laboral, que sigue sucediendo no solamente en entidades del Estado, sino en privadas. Entonces también lo vamos a ver en su momento, quiénes deben conformar estos comités y en comité de convivencia, pues sí, hay, digamos, hay unas pequeñas restricciones de ley. Cuando sale la ley, pues lo mismo, salió y definió en su momento qué era acoso, que lo vamos a ver, pero es una conducta que es persistente, no dice cuánto es persistente, si una, dos o tres. El cuento es que se debe tener soporte y evidencias de eso, como demostrar, pero solo hasta el 2012 y aparece esta resolución 652 para la conformación y después, como todo en Colombia, comienzan a hacer las modificaciones a veces a su favor y aparece la 1356. Entonces, esta es la que debemos regirnos para el tema de comité de convivencia. Esta resolución, que es la 4927 del 2016,
hace referencia a este curso de las 50 horas. Entonces, digamos, el Ministerio de Trabajo lo que quiso fue, bueno, yo voy a acogerme a un sistema de gestión, pero yo quiero que en el país todos los ciudadanos sepan qué es seguridad y salud en el trabajo, o sea, cambiarnos el chip, por así decirlo. ¿Empezó con quiénes? Con Policía Nacional, entonces allá, digamos, toda la policía debe tener esto. Empezó con bomberos también, fuerzas militares también. Y algunas empresas pues lo vuelven inclusive requisitos de contratación, porque es más fácil ingresar a una persona que ya tenga una idea, al menos de seguridad y salud en el trabajo, como esa parte de autocuidado que la estamos viendo hoy por hoy tan necesitada, entonces como que tiene un poquito de cultura. Pero también acá dice que las personas que conformen brigadas de emergencia, comité de convivencia, COPAS dentro de la empresa, lo deben de tener. Y posteriormente este año, que les dije que más o menos hace ya creo que 3 semanitas, sale esta circular, la 063, dando la actualización pues a este curso y ya es de 20 horas. Entonces, este curso que va a estar certificado por 50 horas, les digo que tiene 3 años. Y posteriormente va a aparecer, a los 3 años tienen que hacer otro que va a ser de 20 horas y dura 3 años. Ahora bien, por ejemplo, este que es de 50 horas, digamos una persona está estudiando la carrera, le dio por ser especialista en seguridad y salud en el trabajo, no porque esté estudiando, sea un profesional, especialista, magíster o bueno, en fin, tiene que por obligación hacer este curso de 50 horas, a pesar de tener una carrera como de 5 años, lo debía hacer y así lo estipuló pues el ministerio. Obviamente estos cursos son gratuitos, ¿sí? Lo pueden hacer por el SENA o también lo pueden hacer por la ARL, pues ya depende. Bueno, en la parte de los estándares mínimos, que es esa resolución 312, que sale en el 2019, más o menos en marzo del año pasado, definen eso como un conjunto de normas o requisitos que son de obligatorio cumplimiento. Y lo que uno busca es verificar y controlar esas condiciones administrativas, tener suficiencia patrimonial, que haya como solventar casos de accidentalidad y enfermedad y que se dé el funcionamiento y el ejercicio de ese sistema de gestión. El campo de aplicación para los estándares mínimos es para todos, trabajadores dependientes, independientes, contratantes, sector cooperativo, uniformado, estudiantes, por ejemplo, afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Por ejemplo, si su empresa tiene, yo voy a tomar un practicante del SENA o un practicante de universidad. Ese practicante tiene que estar, uno tiene que afiliarlo a seguridad, a ARL, perdón, solamente, por lo mismo, por si de pronto le pasa algo, pues esté asegurado. El tema de agremiaciones también lo debe tener, empresas de servicios temporales, organizaciones de economía solidaria y empleadores de servicio público o privado. Entonces, el campo de acción, digamos que es amplio para todos. En la parte de diseño e implementación, el diseño como tal, que es la construcción de esos documentos, por ejemplo, el protocolo de bioseguridad, pues uno sabía, Andrés quiere decir algo antes de que... Una pregunta. Hola, Sí. ¿cómo están? Otra vez, buenas noches. Eh, si yo tengo una empresa, yo coloco una tienda, ¿cierto? Ujú.
y pues obviamente yo pago, pues, yo soy como independiente, pago pues mi ARL y pensión y salud. Y yo soy mi propio, yo soy el único que la atiendo, yo soy el dueño y el único que la atiendo. Yo estoy obligado a hacer el sistema de seguridad y salud del trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque estás, digamos, en ese momento, yo sé que es chistoso lo que te voy a decir. Yo sé que usted no se va a autodemandar, pero para el sistema de gestión del riesgo o el sistema más bien general de riesgos laborales, a usted lo ven como un trabajador. Por eso, eso es uno de los cambios también que hizo el Ministerio de Trabajo y que no tenían. Muchos empresarios montaron las empresas, afiliaban a sus trabajadores, pero digamos que no se afiliaban a ellos mismos y empezaron como a exigirles esa afiliación y creo que ahí hicieron cruces de cuentas con la DIAN y todo eso. Entonces, sí va a ser obligatorio, pero digamos, se va a dar cuenta que usted puede empezar con cosas básicas que puede ir montando y Pues que eso ocurre cuando la empresa está legalmente, pero cuando yo como persona natural no se obliga, ¿cierto que no? Sí. y tú tienes una Digamos que yo, tienda, de pronto yo monto tienda y variedades Andrés, ¿cierto? ajá, Yo voy y lo registro como, pues, como persona natural, pero bajo una marca, por decirlo así, sí, en comercio. ujú. Yo no tengo ningún empleado, solo soy yo, pues, digo, y yo soy como persona natural. Yo estoy obligado a hacer el sistema. Bueno, yo te pregunto algo. Por ejemplo, usted como persona natural ya están con Cámara de Comercio o todavía no está así con Cámara de Comercio. Sí, 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 Ujú. yo sí, Listo. yo sí. Mire, por ahí se pueden meter. Entonces, con esta, por ahí se pueden meter porque ya está registrado, ¿sí? Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Si tienes un puesto, ¿cierto? Que vendes cosas y esto, entonces está registrado. Para darle apertura ya, digamos, a ese establecimiento, tiene que cumplir unos protocolos de bioseguridad. Y dentro de eso, entonces, bueno, toma lo más sencillo, ¿cierto? Toma de temperatura y bueno, y el registro ahí, en fin. Si una persona, un cliente llega y se resbala, como ha pasado, que se resbalan en los centros comerciales, pues ese cliente dice, ah, pues yo me resbalé donde Andrés. Esa persona se va para la casa. Por allá cuenta que se resbaló. Y resulta que aparecen los, yo siempre digo, los abogados de la familia de uno, y eso es normal, que le dicen, ah, no, vaya y demande porque usted se cayó donde Andrés. Sí, él tenía que haber puesto un letrero donde decía piso mojado o tener una señalización donde indicara desnivel, ¿sí? Que es la que uno ve de color amarillo y negro. O tener una señalización ahí, o un aviso donde decía, bueno, precaución, en fin. Entonces, no solamente el sistema de gestión es visto, digamos, para blindar a ese empresario frente a esos trabajadores que a veces se aprovechan, sino también hacia terceros. Y uno trata es de cuidarse en eso. No porque se vaya a demandar, por eso le digo, no Andrés porque se vaya usted a demandar a sí mismo, sino más bien porque, digamos, pasa clientes que les pasa algo y le quieren sacar plata, lo pueden hacer por no tener a veces cositas básicas. Entonces, lo que tú puedes hacer es no tener tanto el sistema de gestión como tal, porque en este curso se van a dar cuenta que eso tiene mucha cosita, pero sí darte cuenta que puedes tomar algunos tics e ir colocando en esa, en tu puesto, en tu almacén. Vale, 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 muchísimas gracias.
Bueno, entonces, digamos, en aquí que les estoy mostrando, lo que dice, lo que también hubo un cambio en esta resolución 312 frente a la 1111 es que en la 1111 una persona que fuera técnico podía hacer el sistema de gestión para una empresa de construcción de riesgo 5, pues no se veía como tanto. Pero acá con esto lo limitó. Entonces, ¿qué les dice a ese técnico? Y esa es otra cosa que deben tener en cuenta. El diseño, quien lo hace es la documentación. Esa documentación debe ir avalada por una persona que tenga licencia. Y esa licencia, pues el ministerio la restringió. Entonces, si esa persona es un técnico y que tenga el curso de las 50 horas y que tenga un año de experiencia, con menos de 10 trabajadores para esa empresa, puede armarle su sistema de gestión, siempre y cuando esté en riesgo 1, 2 y 3. ¿Quién da esta parte de riesgos? La ARL. Entonces, más o menos un riesgo 1 es parte administrativa, riesgo 2 puede haber algo de administrativo, producción, riesgo 3 estaríamos hablando, digamos, de un hospital, ya de un consultorio odontológico, bueno, una clínica, una IPS. Si la empresa tiene 11 y llega hasta 50 trabajadores, pues ya no puede hacer el diseño un técnico, sino que lo va a hacer un tecnólogo. Y a ese tecnólogo se le va a pedir 2 años de experiencia, pues en actividades de seguridad y salud en el trabajo, con el certificado de las 50 horas para poder como hacer y laborar en esa empresa. Profe, para Sí, preguntarle, ¿sabe que no, por decir algo, el hecho de, digamos, hacer el curso no nos capacita para nosotros hacer, pues, todo el folleto nosotros en nuestra empresa? No, tiene que ser un técnico en eso. sí, tiene que ser avalado. Pero por eso, por ejemplo, depende. Te tienen que contar así como Andrés. Ah, es que yo tengo una tienda de internet, yo le puedo decir a Andrés, bueno, Andrés, comience usted haciendo como lo básico, ¿cierto? Y acá van a aprender, digamos, a identificar algunos riesgos, unas amenazas, a tener cosas, y yo les puedo dar eh, como modelos, digamos, de un plan de emergencia, pues pequeñito, Sí. ¿sí? Pero si ya de pronto cambia el contexto, digamos, de esa empresa que tengo, sí se hace necesario que sí se contrate una persona con conocimiento. Ah, ya, bueno, gracias. Bueno, cuando la empresa es riesgo 4, que es más o menos una empresa de vigilancia, eh, una empresa de transporte, o es riesgo 5 que es construcción, una empresa de construcción o una empresa, por ejemplo, de minería, y tenga un trabajador, solo un hito, o tenga dos, o tenga tres, o tenga más de 50, pues sí se debe ya tener a un profesional o un especialista o un magíster, pero que tenga licencia. No se le pide experiencia y que tenga el curso de las 50 horas. Digo acá que no se le pide porque así está como lo expidió el ministerio, pero en la actualidad eso no sucede. Ya ahora a una persona profesional le piden experiencia pues en el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque depende mucho de la empresa, porque depende mucho del contexto como crucial, porque digamos una equivocación o un mal control de ese profesional, pues se puede ver envuelto la empresa con multa y lo peor, pues que las eche. Pero en el caso, por ejemplo, de Lucy, que nos preguntaba ahorita si ella lo podía diseñar, pues no lo puede diseñar, pero sí lo puede ejecutar, es decir, como hacer las tareas diario. ¿Por qué? Porque, digamos, sea un negocio familiar
o pequeño que tenga menos de 10 trabajadores. Entonces sí, con este curso quedan avalados para hacer esas actividades diarias que se deben alimentar en este sistema de gestión. Siempre y cuando la empresa esté en riesgo 1, 2 o 3, sí lo pueden hacer, la implementación. Bueno, acá, digamos, aparecen los 7 estándares que se les está solicitando a las empresas que son clasificación de riesgo 1, 2 o 3 con menos de 10 trabajadores. Entonces, se les está pidiendo que tenga una persona para ese sistema de gestión con licencia, que sus trabajadores estén afiliados a Seguridad Social Integral, de salud, pensión y ARL, que tenga capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, que tengan un plan anual de trabajo. Yo se les voy a mostrar ahorita cómo es un plan anual de trabajo. Pero para hacer ese plan anual de trabajo, yo tengo que hacer una evaluación inicial, o sea, ver un diagnóstico de cómo está esa empresa. En esa resolución 312 hay un anexo técnico y al final está, digamos, la lista de chequeo de la evaluación inicial y dice cómo se califica. Tener evaluaciones médicas ocupacionales, que eso es otra cosa. Cuando tenemos trabajadores en nuestra empresa, se deben hacer, digamos, evaluaciones de ingreso, periódicas y retiro. De ingreso la recomiendo demasiado. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta si un trabajador es apto o no. Entonces, ese médico para curarse del tema de, digamos, de no generar discriminación, porque tenemos otra ley, no sé cuál es, de discriminación, donde no podemos discriminar a una persona, ¿cierto? Lo que hace el médico es colocar un concepto de que diga, digamos, apto, pero con restricciones, digamos, de estar, no puede estar de pie más de 2 horas o más de 8 horas y digamos el cargo sea para un vigilante. Entonces uno de entrada como empresario dice, no, es que pecado, pero mejor no lo dejo ingresar porque yo me puedo ver enchicharronado como a futuro. Y el periódico pues define cada empresa cuándo lo quiere hacer, cada año, cada 6 meses, bueno, cada 8. Y el de retiro ya es un examen que uno lo deja, digamos, a facultad de ese trabajador, pero uno sí debe dejarle por escrito que tiene, digamos, 2 días o 3 días para hacerse su examen de retiro, o si no, pues, digamos, si llega a pasar algo, no puede decir que contrajo esa enfermedad por la empresa. Entonces, es un método muy bueno para blindarse en frente a eso. Cuando, digamos, uno es independiente, como nosotros, que yo soy contratista, a nosotros no nos cubren exámenes médicos, nos toca hacerlo a nosotros mismos, pagarlo de nuestro bolsillo. Y esos exámenes médicos, sí, por legislación, tiene una durabilidad de 3 años. A los 3 años tenemos que hacer nosotros. Diferente es, digamos, si uno contrata a algún trabajador. Bueno, por acá Jenny nos pregunta que si en tiempo de pandemia los riesgos han cambiado, si el empleado de mi panadería quiere COVID y allí no lo tengo. Bueno, frente al tema de pandemia, digamos, los riesgos se van a dar cuenta que hay riesgo biológico, hay riesgo químico, psicosocial, eso los vimos más adelante. Pero supongamos que un panadero, como nos coloca aquí Jenny, un panadero, digamos, no tenía tan contemplado el riesgo biológico o lo tenía en nivel bajo o no lo contemplamos porque uno dice un panadero, pues
riesgo biológico es por virus, bacterias, secreciones, en fin. Entonces no lo ve uno tan fácil para esa persona. Con esto del COVID, a ese panadero hay que ponerle dentro de la matriz que tiene riesgo biológico. En estos momentos, todos los trabajadores deben estarse contemplando desde la matriz con riesgo biológico. Inclusive, pues ya están sacando una matriz solamente para COVID, en donde se puede estipular eso. Pero, digamos, desde la matriz de riesgos, uno sí lo contempla. Cuando esa persona de esa panadería, ese panadero, se contagió y yo no lo tengo afiliado, digamos, el Ministerio de Salud hizo un cambio junto con el Ministerio de Trabajo. Hay unas tablas de enfermedades laborales. Eso es un decreto que está contemplado. En esas tablas de enfermedades laborales, cuando uno, digamos, con el pasar de los tiempos, 10 años, 15 años, 20 años trabajando, pues ahí es donde aparece, digamos, las secuelas. Y en esa tabla, pues está discriminado por riesgos. ¿Qué enfermedades posibles pueden suceder? Y las otras que no, hay que determinarlas por modo y lugar. Está así estipulado. Con esto de la pandemia, lo que hizo el Ministerio de Salud es hacer un cambio en esa tabla de enfermedades, pero solamente para la parte asistencial, o sea, la parte médica. Entonces, sí hay un contacto directo, por así decirlo, para la parte de médicos, enfermeras, personal de aseo, personal de vigilancia, personal como administrativo que esté en IPS, sí, se va a contemplar el COVID como una enfermedad laboral. Para el resto de nosotros, como en mi caso, como otros, que no trabajamos en la parte asistencial, pues no se nos contempla eso como una enfermedad laboral, sino que se va a tomar como una enfermedad común. ¿Qué pasa? Que perdemos en cierta parte porque, digamos, la parte laboral acá en Colombia le corren mucho. Y ustedes se dan cuenta cuando una persona se accidenta y uno está ahí y se cayó en la casa, le ponen primero cuidado o atienden primero al de el accidentado laboral. ¿Por qué? Porque paga más rápido, porque paga más plata, por eso. Entonces lo atienden primero. Bueno, por la parte, digamos, de los médicos en estos momentos, porque ellos realmente sí tienen más contacto directo, por así decirlo. Entonces, por ellos bien, por nosotros sí, no tan bien. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, Andrés, Sí. tranquilo, no, a mí eso me gusta porque primero sé que están ahí y están interesados. Bueno, la idea es como aprender de todos. Ahí, por ejemplo, en esos estándares, pues, para empresas de riesgo 1, 2 y 3 y menos de 10 trabajadores, Ujú. la asignación de esa persona que diseña el sistema la hace responsable del sistema. Sí, se puede, digamos, en cierta parte hacer responsable de ese sistema de gestión, pero cuando es responsable es, por ejemplo, que haga las actividades. Digamos, el plan de trabajo anual se debe hacer cada año. Ahorita, yo no creo que lo alcancemos a ver hoy, lo vemos el próximo miércoles. Y se dan cuenta que, digamos, en la 312 hay unas fases, yo se las voy a mostrar el próximo miércoles. Y ahí dice, digamos, a diciembre, así como se hacen cierres contables en las empresas a diciembre, lo que quiere también el ministerio es hacer cierre en seguridad y salud en el trabajo. O sea, cada año se cierra y se comienza a planificar lo del próximo año. Sí, la pregunta es básicamente, lo que pasa es que cuando se asigna la persona que dice, lo que pasa es que diseñar es muy diferente como a hacerlo. Ujú.
Entonces, la pregunta mía es, cuando se asigna a esa persona que diseña, ella no, pues porque yo acabé, pues estaba mirando la 0312, me dice, pues no me dice que esa persona es la responsable. Yo asigno a una persona que cumpla con ciertos requisitos de competencia académica, por decirlo así, y de experiencia laboral. Pero esa persona lo diseña. Pero, por ejemplo, cómo se asignaría el responsable si el responsable en sí es el empleador como tal de realizarlo? Siento yo que ese sería el responsable, ¿no? Lo que pasa es que sí es así, Andrés. Digamos, la persona que lo diseñe es la persona que tiene licencia. El responsable siempre va a ser el empleador, siempre. Pero, digamos, en algunas empresas, cuando uno habla de responsable del sistema de gestión, es porque ese empleador no es que, mm, a ver, también ahí en la 312 va a encontrar eso. No es que, digamos, delegue o diga, bueno, si pasa algo, usted es el responsable, ¿cierto? Y usted rinde cuentas a ese ministerio. No, el ministerio a quien le interesa es al empleador, a pesar de haber contratado a alguien y a pesar de darle, digamos, unas responsabilidades, porque el empleador no puede como desligarse totalmente de sus responsabilidades como tal. Entonces, nunca vas a encontrar que diga que el que diseñe es el responsable total, no. El que diseñe es el que debe formular muy bien esos documentos y debe saber. Y el empleador va a ser el responsable, por así decirlo, si llega a pasar algo, eh, pues digamos que hay unas responsabilidades administrativas, civiles, en fin. Entonces, por ejemplo, podría quedar, pues como tú acabas de decir, pues, ya sea de 10 trabajadores o de 100 o de 200, la responsabilidad podría quedar compartida. Quiero decir, pues, en algún Sí, documento que se asigne pues, a la persona con las sí, sí. competencias y que, por ejemplo, la empresa o el representante legal asume el cumplimiento. ¿Qué quiero decir? Pues que dar los recursos y dar el tiempo, y dar, Ujú. etcétera. Entonces, eso se puede, queda así. Lo que pasa es que eh, yo estudio lo de seguridad en el trabajo, entonces y siempre me queda esa duda. Si yo quedo Ujú. como, que muchas veces, ¿sabes? Uno queda como responsable del sistema Ujú. y prácticamente el empleador se lava las manos. Entonces Ujú. yo preguntaba si yo, por ejemplo, para blindarme también yo podría hacer esa salvedad. Normalmente es una acta que se hace eso, ¿cierto? Que yo quedo, o queda la persona encargada del sistema de seguridad en el trabajo ciertas responsabilidades como tal diseñar, ¿cierto? Dar, pues, mejorar el sistema, etcétera. Pero también se puede colocar que o que el representante legal será el encargado de dar los recursos o dar el tiempo necesario para que se ejecute el sistema como tal. Sí, sí se puede hacer. Mañana les envío algo por WhatsApp y les te coloco específicamente dónde dice eso, porque sí está reglamentado que la responsabilidad es del empleador. Cuando uno estudia esto, digamos, esto es una rama de la salud y no somos tanto médicos, pero sí estamos en la parte laboral. Entonces, cuando uno toma una mala decisión, sí tenemos responsabilidades civiles cuando estudiamos esto y que tenemos licencia. Por eso yo siempre les recomiendo, bueno, si usted va a una empresa y esa empresa no acata las sugerencias que ustedes hacen, pues dejar correo, dejar constancia de que usted sí avisó y de que usted sí informó que podía llegar a suceder algo. Por ejemplo, hay una atmósfera peligrosa y en cualquier momento puede haber una explosión. Uno ya identifica rápido, digamos eso, porque hay un carburante, hay una ingestión y hay oxígeno. Entonces está ideal para que haya una explosión y hay un gas, unas pipetas, por ejemplo, de gas propano o gas natural que se dejan abiertas, bueno, las llaves, en fin. Entonces ya uno se imagina lo que puede llegar a suceder. En ese caso, pues uno deja por escrito. Lo otro que yo también hago mucho
particularmente, por ejemplo, el SENA a nosotros nos pide, depende de la carrera, tiene que adjuntar matrícula profesional o licencia. Entonces, cuando yo estoy dando docencia, yo siempre marco mi tarjeta profesional. Solo aplica para docencia. Nunca la dejo así, digamos, abierta, porque se puede prestar para malos entendidos. O cuando voy a una empresa, siempre hablo, bueno, ¿ustedes qué quieren? Ah, esto. Sí, depende también el tipo de empresa, porque uno debe ser consciente de eso. Si de verdad necesita un acompañamiento de uno permanente, o si uno puede ir una vez al mes, entonces también la cierro la licencia en eso. Ah, es que yo solamente necesito el diseño. Entonces yo ahí solamente se construyó diseño de tal fecha, tal año, a tal fecha, tal año. Ya. Yo no dejo eso abierto para que no se preste para malos entendidos. Entonces sí se puede uno blindar mucho. Y le toca blindarse si estás estudiando esto, porque sí tenemos responsabilidad civil. Vale, Sandra, muchísimas gracias. Bueno, entonces fíjense en que, digamos, cuando colocan, por ejemplo, en el caso de Andrés, que tiene, digamos, esta tienda, en el caso también de Lucy, creo que tiene un negocio pequeño, de menos de 10 trabajadores, el ministerio pues va a pedir eh, mínimo estas 7 cositas. Y ahí es donde yo entro en controversia con el ministerio, o más bien el ministerio no explicó bien a los empresarios. Eso es lo mínimo. Sí, digamos, ellos llegan y chequean. Ah, sí, para hacer la evaluación anual, plan de trabajo anual, perdón, hay que tener una evaluación inicial. El próximo miércoles les muestro una evaluación inicial de una empresa y un plan de trabajo de una empresa. Listo. Entonces, aquí ya hay una tarea adicional, ya van 8. En la parte de identificación de los peligros, pues sí, es esa matriz. Pero en las partes de medida de prevención y control, eso hay mucho, porque si digamos uno está hablando de una finca que yo estoy produciendo café, aguacate, plátano, pues yo tengo ahí eh, un riesgo que es muy alto, que serían los químicos por plaguicidas. Y los plaguicidas con el tiempo pues generan, si no son naturales, se dan cuenta que generan cáncer, así como hace tiempo ya escuchamos a un trabajador de Estados Unidos por el Randall que estaba en esa empresa y finalmente pues le dio cáncer. Entonces, uno sabe que hay medidas de prevención y control que no son tan fáciles, digamos, de manejar, o que solamente dando unos elementos de protección personal, pues ya vamos a lavarnos las manos, por así decirlo, o blindar a la empresa. No, se necesitan mucho más cosas, a veces mediciones higiénicas, a veces un control. Por lo general a los trabajadores hay que estar detrás de ellos, como niños chiquitos. Bueno, en fin, pero si en mi empresa, en mi negocio llega alguien y se me cae, por eso les digo, ahí sí aparecen todos los abogados, yo me caí, me fracturé, voy a demandar, porque al fracturarme resulta que yo trabajaba en un negocio en la calle. Y entonces yo cómo voy a ir a trabajar y tengo tantos hijos. Ah, pues muy sencillo, demando y así obtengo ese beneficio. Entonces acá no aparece, por ejemplo, nada de plan de emergencias y se queda como abierto. Y el plan de emergencias sirve mucho para blindarse con terceros, porque trae todo el tema de señalización y evacuaciones. Entonces ahí no aparece. Y es donde se presentan las confusiones. Aquí tampoco aparece, por ejemplo, el tema del vigía, que es para menos de 10, y sí está en la normatividad desde 1994. No aparece nada de comité de convivencia, pero sí está la normatividad con esa resolución desde el 2012. Son cosas que no están ahí, pero que sí deben de
hacerlo. Entonces, si no, digamos, los empresarios han confundido de que solo cumpliendo con estos 7 cositas, cuadritos, ya me blindo y no tengo ningún problema más adelante. Y eso no es así. Por ahí los puede molestar, digamos, el ministerio. Y por ejemplo, para la parte de producción agropecuaria, el ministerio dijo, pues menos de 10, como este gremio fue el que más se quejó, entonces vamos a darles 3 cositas para que cumplan. Uno, la identificación de los peligros en ese proceso productivo o esa unidad agropecuaria. 2, desarrollar actividades enfocadas a prevenir la presencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Eso es muy amplio. 3, proteger la seguridad y salud de todas las personas que desarrollan actividades. El otro cambio que hubo, y que es muy frecuente verlo en actividades agrícolas, es porque no, a ver, los cultivos son no estacionarios, ¿cierto? Entonces, hay cultivos que se cosechan hacia un año, a 6 meses, en fin. El café de nosotros, pues uno sabe que vienen personas de otras partes y van pasando de finca en finca, recogiendo el café. Si esa persona, digamos, es estacionaria, pues llegó en ese momento para, digamos, recoger la cosecha y va a estar un mes, 15 días, en esos 15 días o un mes hay que afiliarlo. Eso es otro cambio que sí, digamos, hubo en esta resolución 312 y que yo sé que muchas fincas pues no lo hacían. Ahora obligatoriamente tienen que hacerlo y estarles dando para esos trabajadores todas esas medidas de prevención frente a un accidente, una enfermedad laboral, protegerlos. Entonces, no solamente ahorita es con seguridad y salud, sino también protegerlos frente al COVID que apareció. Y la parte de identificación de los peligros, pues que ustedes lo van a ver y que van a aprender a hacer esa matriz. Entonces, digamos que esa sí la puede uno visualizar y construir. Y por lo general, lo que uno hace es que los mismos trabajadores la construyan o en la misma empresa se construya. Bueno, esto sí lo vamos a ver, yo creería que ya el otro miércoles es la parte ya de las fases, mm, como estaba, sí, como empezó, digamos, todo este cambio hasta la fase 5 que es de vigilancia, inspección, vigilancia y control, que se suponía que era de noviembre del 2019 en adelante. Entonces, de junio a agosto, las empresas tenían que tener una evaluación inicial, de septiembre a diciembre del 2017 tenían que tener un plan de mejoramiento, la ejecución, que es el hacer, el día a día, de enero a diciembre del 2018, y seguimiento y plan de mejora de enero a octubre del 2019. Y ahí en adelante, pues, digamos, se buscaba hacer ese seguimiento. Entonces, el próximo miércoles vemos lo que es evaluación inicial, un ejemplo para que ustedes tengan como una idea qué es eso. Vemos el trabajo anual, otro ejemplo, y terminamos de ver como la parte de planificación para poder empezar a hablarles de esa política de seguridad y salud en el trabajo que contiene, de qué es el control de documentos y todo eso. Y ya la otra clase, ya les pongo la primera actividad, que es ese link de cuestionario. ¿Dudas, inquietudes hasta aquí? No, profe, todo muy claro. Bueno,
Entonces, pues vamos a dejar hasta aquí, para que no nos saturemos como con tanta información. Y ya nuestro próximo encuentro, pues terminamos de ver para abordar toda esa etapa de planificación. Terminar ya etapa de planificar. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, Sandra, Jenny, Feliz noche, profe, muchas gracias. Chao, Luisa. Sandra. Bueno, Profe, muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias por la clase. Marisol, hola, bueno. chao. Profe, me encanta Ah, saludarla. pero no vamos a ser compañeritas, solo por hoy, Marisol. Bueno, profe. Hasta luego y muchas gracias. Feliz Hasta noche. Bueno, luego. feliz noche para todos. Chao. Chao, Lucy. Chao, que descansen. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.